¿Por qué hay pocos entrenadores mexicanos dirigiendo en el máximo nivel? Porque casi no se les da oportunidad, les falta carácter, no tienen presencia, les falta confianza, les falta preparación. ¿O será que los coaches extranjeros en México son solo de medio pelo en su país y por eso están aquí? ¿O definitivamente no son profetas en su tierra? ¿Desde cuándo no tiene la selección mexicana un dirigente mexicano? ¿Y por qué? Es buen tema. Acompáñanos en este análisis y bienvenido a la capital deportiva. Oye, hablando de eso, ahorita vamos a ver en la gráfica, pero los últimos campeones, hablando del básquetbol, han sido extranjeros, y es que España se lo está repartiendo, pero como lo comentábamos al inicio, en la entrada de este programa, ¿será que son tan buenos que vienen a conquistar México? ¿O será que simplemente en su país no encuentran cabida y acá vienen y venden espejos? Hay uno en particular que viene de Argentina. Tú tienes los datos, investigaste un poco de esto, pero viene de dirigir en categorías prácticamente juveniles a agarrar un equipo profesional. Híjole, ese es un tema que está muy candente. El entrenador de Abejas, que viene directamente desempacado de Argentina, pues viene prácticamente a dirigir categorías juveniles. Por hacer una comparativa, es como si tomáramos un entrenador que viene en procesos de Olimpiada Juvenil y viene dirigiendo desde categorías infantiles hasta juveniles. Entonces, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿acaso no existe un entrenador nacional que pueda cubrir ese puesto y que ha tenido más experiencia tanto en Liga Nacional o inclusive en Liga AVE? Pero creo que ahí es tocar un poquito un tema más escabroso que le llamamos el conformismo o el temor a tal vez no perder su trabajo por una mala ejecución en la Liga Nacional, pero pues es muy triste que vengan entrenadores y por el solo hecho de tener otra bandera que lo representa, pues tomen estos puestos que pudieran estar ocupando fácilmente el talento nacional, y en este caso pues Abejas ha decidido traer un entrenador que viene desarrollándose en categorías juveniles, y para mí, pues la verdad, es algo irrisorio, es algo que inclusive no me llama inclusive la atención de poder ver un juego de Abejas y tan solo pensar que ese lugar lo pudiera estar ocupando un mexicano de mayor calidad y mayor experiencia. Alex, tú has estado cubriendo muchísimos años el básquetbol universitario, en específico la Liga AVE. ¿No habrá un entrenador mexicano que pudiera ocupar una plaza de estas? Sí puede ser, pero también hay que fijarnos en nuestro propio contexto, ¿no? Desde infantiles, juveniles, vemos a los entrenadores y cómo ellos, pues son entrenadores de básquetbol, pero también tienen que tener otro trabajo porque con ese empleo, pues no les alcanza. Y eso se traduce incluso a la Liga AVE, porque hay entrenadores de Liga AVE que sí están con su equipo, sobre todo los de las escuelas públicas, que cada vez son menos las escuelas públicas que compiten a primer nivel, pues están en su trabajo de entrenadores, pero también tienen que tener otro empleo para poder subsistir, y entonces dejar ese empleo o dejar a sus familias sí les representa pues un reto, una dificultad extra, que a lo mejor otra gente que puede venir de fuera y que pues decide dejarlo todo atrás, ¿no? Obviamente sí, creo que sí hay calidad en varios entrenadores mexicanos, vemos, y de hecho son chihuahuenses los que tienen la mayor calidad de jerarquía, ¿no? Un Nacho Moreno. ¿Cómo quién, Alex? ¿Cómo quién? Bueno, como un Nacho Moreno en TEC de Monterrey, Campus Monterrey, como un Javier Ceniceros en la UPAEP, por ejemplo, ¿no? Y hay otros entrenadores que, incluso, pues lo vemos también ahí, que son extranjeros, ¿no? Por ejemplo, en TEC Hidalgo, Sergio Molina, ¿no? Es extranjero. Entonces, español. Es español, así es. Entonces, incluso ahí, ¿no? Pero en las Liga AVE hay entrenadores que sí tienen la jerarquía, pero también pues están, digamos que con el temor de irse a un profesional y perder esa comodidad
que tienen, o no comodidad, pero sí esa seguridad que tienen ya en la universidad donde se encuentran, ¿no? Sí, claro, vamos a, Pelón, si me permites, vamos a ver un gráfico, lo estamos viendo en este momento, los entrenadores del 2020 para la Liga Nacional. Vamos a verlo, ustedes que lo están viendo a través de redes sociales, lo dividimos por conferencias, ¿no? O por zonas. Fuerza Regia, que tiene a Paco Olmos, es español. Mineros de Zacatecas tiene a Alan Colón, que es puertorriqueño. Los Leñadores tienen a Pepe Pidal, que cómo le hacen mercadotecnia, que es argentino. Plateros tiene a Javier Aponte, que también es puertorriqueño. Correcaminos y Dorados de Chihuahua tienen a 2 mexicanos, Gustavo Pacheco, que es chihuahuense, y Luis García, que bueno, es un bien conocido ya en la liga, 14 años entrenando. En la otra zona, los Soles de Mexicali, con Iván Denis, que ha sido pues de los más exitosos en los últimos años, español. Aguacateros, con Nicolás Casalánguida, también argentino. Panteras, que tiene a Manolo Cintrón, que ha sido exitoso también, ya campeón en la liga, más adelante lo vamos a ver. Los Astros de Jalisco tienen a Sergio Valdeolmillos, que pues si bien es cierto es el que ha llevado a México a pasearse al último, digo, a participar en el último mundial de básquetbol que alcanzaron. Las Abejas, como lo mencionabas, a Marcelo Roy, también argentino, y los Libertadores de Querétaro, que anunciaron con bombo y platillo a Omar Quintero, mexicano, que Omar Quintero, bueno, pues ha sido entrenador ya de otros equipos, lo fue allá en Aguacateros, lo fue con los desaparecidos Huracanes de Tampico, y también fue el movedor de pelota de la selección nacional un montonal de años en la vieja guardia, que no consiguió llegar a Mundial o siquiera a Juegos Olímpicos, pero bueno, ahí están los entrenadores para esta temporada 2020, solamente 3 mexicanos de los 2 equipos que van a estar participando. Pues números alarmantes, ¿no? Total conquista, lo diría yo, total conquista de entrenadores extranjeros. Híjole, sin duda, yo creo que hace falta que el entrenador nacional levante la mano, porque pues, la verdad es que pues muchos, como tú lo mencionaste, vienen con mucho cartel de mercadotecnia, ¿no? ¿O me equivoco? Pues mira, a muchos se les ha podido medir, yo creo, y no me dejarás mentir, Alex, en los resultados que han obtenido aquí en México. Paco Olmos ha sido muy exitoso con Fuerza Regia, no le fue muy bien, la verdad de las cosas, en Puerto Rico, estuvo a cargo de los equipos más caros de la liga, pero bueno, en México resultó. Iván Denis, también español, ha resultado acá en México, inclusive, bueno, pues tuvo su época, ¿no?, al cargo de selección nacional. Manolo Cintrón resultó en aquel equipo de Cancún, ahora con Panteras de Aguascalientes. También hay que tomar la dimensión de Panteras, ¿no? Que quizás el budget que se maneja pues no es tanto como el que pudiera manejar Astros, Fuerza Regia, Mexicali, el equipo que ya no va a participar, que son los Capitanes de Ciudad de México. En fin, yo creo que también todo eso importa. Cada quien ha tenido resultados diferentes, pero sí ha habido una cantidad abismal de entrenadores extranjeros que no todos han sido exitosos, han llegado aquí y no porque hayan sido necesariamente exitosos en otras ligas o en sus países de origen. No, y como yo te decía, pasa en varios rubros, ¿no? Incluso pues, lo vemos en los jugadores, ¿no? Es una liga que tiene y que depende mucho de jugadores extranjeros, y eso también tiene mucho que ver, ¿no? El jugador extranjero también respeta cierta jerarquía, y los entrenadores extranjeros pues tienen, a lo mejor por el puro nombre o por la experiencia que pueden llegar a tener, pues poseen esa jerarquía que quizás los jugadores extranjeros respeten más y sigan más en ese sentido. Y eso también obliga a los equipos a pues buscar conformar un conjunto que tenga esas características, ¿no? Donde los jugadores extranjeros, que son los principales animadores de la liga, aunque sabemos que es muy importante tener una buena base mexicana, pero los extranjeros son finalmente los que le dan ese nivel a la liga, y pues eso también hace que los equipos consideren mucho a los técnicos extranjeros, como decías, o a los entrenadores extranjeros. Y decías, pues Iván Denis ha funcionado muy bien, y Valdeolmillos pues tuvo su gran época con México, ¿no? Con la selección mexicana, pero en España pues últimamente no le ha ido muy bien. De hecho, pues descendió al equipo de San Sebastián en la temporada anterior allá en la Liga de España,
y pues también yo creo que de eso practicaremos un poco más adelante de cómo pues el nivel de España en cuanto a entrenadores pues también difiere del de México, y eso también tendrá que ver en cuanto a que vengan varios entrenadores para acá. Claro, Paco Olmos es un ejemplo de eso, una gran época con Valencia, entrenador del año en la ACB, y de repente, bueno, pues viene y cae a América, y no es de meditarlo, pero pues es un nivel muchísimo, muy diferente el que se juega en España, no solamente en el amateur, también al nivel profesional, el que se juega acá en México. Vamos a escuchar, platicamos con el cuerpo técnico de Dorados de Chihuahua de la Liga Nacional, platicamos con Bobby Porrata, puertorriqueño también, con Santiago Belz, argentino que acaba de llegar a México para la temporada de la LNBP, con Gustavo Pacheco, y también platicamos con uno de los jugadores de Dorados, con Arim Solares. ¿Por qué sobre este tema? Bueno, por una academia femenil que tiene allá en el Bajío, en San Luis Potosí. Vamos a escuchar. Bueno, una pregunta un poco, ¿verdad?, complicada. Esta es mi cuarta temporada, la segunda en Chihuahua, pero tuve 2 temporadas como asistente en Zacatecas, así que conozco bastante ya el baloncesto mexicano, y sí me ha sorprendido de que haya tanto entrenador extranjero, yo soy uno de ellos, y menos entrenadores mexicanos. Yo creo que hace falta primero quererlo, o sea, entender, querer ser entrenador. Y para querer ser entrenador no basta con tú simplemente haber sido jugador o entender un poco el partido, sino que entender todas las áreas de lo que conlleva el juego, cómo transmitirlo, porque es bien importante el detalle, cómo tú vas a transmitir ese conocimiento. Yo creo que deben de haber muchos entrenadores buenos mexicanos, pero que quizás o no han tenido la suerte o no han querido dar ese paso al otro nivel. Así que respeto mucho los que están en este momento, como el caso del Veneno Contreras, como el caso de Omar Quintero, como el caso del profesor Luis García, y bueno, mi compañero Gustavo Pacheco, que no porque esté trabajando con él, pero me ha sorprendido la manera tan duro que trabaja. O sea, Gustavo es un trabajador, es lo que nosotros en nuestro país, en Puerto Rico, decimos un obrero del baloncesto. Y eso es lo que demuestra Gustavo, y por eso ha sido exitoso, tanto en Liga de Chihuahua, tanto en la Cibacopa, e incluso en la Liga Nacional. Si vamos a ver el récord personal, es un récord positivo. Así que eso significa que trabaja, y porque trabaja va a tener muchos años en este negocio. Me he puesto al tanto y de hecho me da un poco de curiosidad saber por qué quizás no había tantos entrenadores mexicanos en la liga, y bueno, creo que Dorados tiene la suerte de poder contar con uno, porque la verdad que no abundan. Me doy cuenta que por lo menos los entrenadores de nivel en México no abundan, y creo que ser buen entrenador pasa por la preparación al 100%. Uno tiene que estar capacitándose permanentemente. Nosotros, por ejemplo, les pedimos a los jugadores que trabajen sobre su juego. Bueno, nosotros como entrenadores tenemos la obligación de hacer lo mismo. En cada receso que tenemos, en cada oportunidad que uno tiene. Yo cuando era más joven quizás terminaba mis entrenamientos y aprovechaba mi tiempo libre para ir a ver entrenamientos del equipo profesional en ese momento, que el que jugaba en mi ciudad. Entonces eso obviamente ayuda a que uno pueda ir mejorando, pueda ir aprendiendo. Y bueno, si uno se capacita continuamente y pone una cuota de trabajo, que esto obviamente también requiere mucho trabajo, me parece que se puede llegar lejos. Así que creo que pasaría por esa cuestión. Yo no sé, yo no sé cuál es la costumbre acá, pero me parece que las prácticas de los equipos profesionales deberían estar llenas de entrenadores deseosos de ver los entrenamientos, de ver detalles del juego, porque eso sin duda los va a hacer mejores. Pues 2 cosas, ¿no? Quisiera que hubiera me gustaría que hubiera más oportunidad, más apertura para el coach mexicano, pero creo que también esa parte nos corresponde a nosotros. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no buscamos esa oportunidad y no hacemos un poco más de lo que hemos hecho hasta ahora, va a ser difícil también que se abran esas oportunidades. Creo que nos tenemos que preparar mucho más y empezar a dar de qué hablar, ¿verdad? Porque no se trata nada más de quejarse, de decir quiero o no se da la oportunidad, cuando verdaderamente creo que nos falta hacer mucho o poco por buscar estas posiciones.
Bueno, pues son muy pocos, ¿no? Ahora sí se puede decir que son muy pocos, pero bueno, yo creo que tenemos que ver un poquito más, ¿no? Por los entrenadores aquí en el país para poder otra vez sacar el básquetbol adelante. Pero te digo, bueno, ahorita me tocó estar con uno y más aquí de la capital que siente los colores, que siente el uniforme y te digo, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, pues ahí está la opinión de estos personajes. Muy interesante, ¿no? La opinión de cada uno de ellos, pero al final de cuentas, si analizamos quién toma las decisiones para traer a los entrenadores extranjeros, yo creo que es una interrogante sumamente dura por el hecho, un ejemplo muy claro, ¿no? Lo tenemos en Ramón Díaz. Ramón Díaz hizo prácticamente su carrera en México, hizo todo su line-up en México. Sabemos que fue asistente de selección nacional con Valdomillos, fue encargado inclusive de un proyecto nacional ambicioso como las academias CONADE, y de ahí tuvo un salto directamente a selección nacional y después estuvo con un equipo profesional como fue Capitanes de Ciudad de México. Pero realmente, ¿qué hizo Ramón Díaz para llegar a estos proyectos tan ambiciosos para el país? Haciendo énfasis directamente en academias CONADE y selección nacional. O sea, sabemos que Ramón Díaz, y lo dice, o sea, viene en Wikipedia, o sea, no estoy inventando absolutamente nada, es echarse un clavo directamente en internet. Él como jugador jugó la Liga EVA. O sea, ¿cuál es la Liga EVA? Es una cuarta división de aficionados que se juega por regiones en España. Y de ahí, obviamente, tuvo que hacer un salto como entrenador en esa misma liga. O sea, realmente, para mi opinión, no tenía las credenciales suficientes como para venir a ser asistente de un país completo. O me merezco otra opinión de parte de ustedes. Bueno, esa generación le tocó dar los resultados que vinieron a caer como un bálsamo de agua tibiecita en un invierno larguísimo que tuvo la selección nacional. Antes de eso, no me dejarás mentir, Alex, se tuvieron buenas actuaciones con selección nacional, se tuvieron buenos dirigentes, Mano Santa Guerrero, más atrás hasta Rufo Torres dirigiendo selección nacional, y después, bueno, pues ya llegó una bancada de extranjeros que tomaron a la selección nacional en todo este proceso, que al final se atraviesa por una reestructuración, pero yo creo que sí es muy importante la liga profesional porque de ahí pende qué es lo que va a pasar en el futuro. Sí, la selección nacional pues es el foco principal, ¿no? Porque sabemos que en cuanto a los medios de comunicación, pues la Liga Nacional aún no logra esa compenetración con el aficionado de todo el país. Sin embargo, la selección nacional sí tiene ese foco en cuanto a la afición de todo México. Y bueno, pues también, como lo menciona Rubén, es muy importante conocer quién es el que toma las decisiones. Y en los últimos años vemos que las decisiones de selecciones nacionales, y no nada más del básquetbol, sino también de otros deportes, pues están muy centralizadas, ¿no? Vienen casi siempre directamente de la CONADE y no tanto de la federación, porque bueno, además la federación, o en este caso la de MEVA, pues tiene sus problemas. Ha habido dos federaciones durante un buen tiempo, ahora solamente hay una que tiene sus problemas con FIBA. De hecho, acaba de haber una decisión de cierto tribunal donde le dieron la razón a la de MEVA. Pero el caso es que esas decisiones tan centralizadas, que están ya muy ligadas a la CONADE, eso también provoca que pues entren ciertos intereses donde los entrenadores nacionales pues últimamente son la mayoría de extranjeros. Hace cuánto que no hay un entrenador nacional al frente de la selección mexicana, y pues eso también contribuye a que el resto de entrenadores de la Liga Nacional, pues la mayoría sean extranjeros, porque pues si la selección nacional tiene un entrenador extranjero español, tuvo cierto éxito, ¿verdad? Porque bueno, pasaron un mundial hace cuánto que no se lograba, y eso también contribuye, es como un efecto cascada, ¿no? Que viene a dar con la selección nacional, luego la Liga Nacional, e incluso pues lo mencionamos en la Liga A, de que también hay algunos entrenadores extranjeros. Si les parece, vamos a ver esta gráfica que también es interesante, los equipos campeones y por quienes han sido dirigidos en la liga desde su creación en el 2000. Los primeros entrenadores, todos fueron mexicanos, los campeones. Correcaminos fue campeón en el año 2000, a cargo de Luis Manuel López. Después los Gallos de Pelea,
de Ciudad Juárez en el 2001, que casi se llevan el bicampeonato también en el 2002, dirigidos por Raúl Palma, chihuahuense. En el 2002, Correcaminos otra vez, pero con Luis Lasalle Taylor, otro viejo conocido. En el 2003, Panteras, a cargo de Francisco Ramírez. En el 2004, Los Santos Reales con Luis Manuel López. Y en el 2005, ojo, porque son los halcones de la Universidad Veracruzana. Eso fue en el 2005 con el Pompis González, también chihuahuense. En el 2005 de ahí, bueno, pues viene el campeonato en el 2006 de los Soles de Mexicali, que tenían al mando a Silvio Santander. 2007-2008 vienen otra vez los halcones de la Universidad Veracruzana, pero ya con el estadounidense Lee Andrew Stoglin, que fue bicampeón, y después en el 2009-2010 vuelve a ser Ángel Pompis González, campeón con los mismos halcones. Después se termina ya prácticamente la era de los entrenadores mexicanos y viene el campeonato de los Toros de Nuevo Laredo con José Ramón Martínez, el puertorriqueño, después Eddie Casiano con halcones rojos, con Toros de nueva cuenta con José Ramón Martínez, y en la última etapa de la Liga Nacional, el 2013-2014, halcones rojos, otra vez con Eddie Casiano, el puertorriqueño. Y ya de ahí, para el Real, pues prácticamente los que han dominado en los últimos años, 2014-2015, los Soles de Iván Denis. En el 2015-2016, Manolo Cintrón fue campeón con los Pioneros. 2016-2017, Fuerza Regia, el primer título de Paco Olmos en México. Después otra vez Iván Denis con Soles. Paco Olmos se la volvió a repartir y otra vez Iván Denis. O sea, prácticamente entre Iván Denis y Paco Olmos se han repartido lo último de los campeonatos de la Liga Nacional. Así es como figuran los entrenadores mexicanos en un inicio, después de la era del Pompis González, que ganó la Liga Nacional, la Cibacopa, la Liga de los Chocolates, bueno, todas las ligas donde ha participado las ha ganado, solamente el estatal no, pero bueno, estamos hablando de la nacional. Así es como está graficado los títulos históricamente. Así es. Fíjate que coincide mucho la falta de títulos de entrenadores mexicanos cuando la Liga Nacional se vuelve muy extranjera, ¿no? Al principio la Liga Nacional pues sí tenía extranjeros, pero no tantos, eran más mexicanos, y por ahí de 2007, 2008 empiezan a llegar más extranjeros, incluso empieza a haber muchos equipos que no tienen mexicanos en su cuadro titular. Yo recuerdo aquellas temporadas de 2007-2008, donde de hecho el equipo de Chihuahua, de los Dorados, pues tenía prácticamente 2 mexicanos en su cuadro y era de los que más tenían. Era pues Tino Chávez y era Amita González ya en sus últimos años. E incluso Chihuahua era dirigido por un extranjero, Tony Ruiz. Entonces los demás equipos ya tenían casi puros extranjeros. Y coincide mucho que los jugadores, que la plantilla de los equipos se vuelvan extranjeros prácticamente en su amplia mayoría, con la llegada o con el dominio de los entrenadores extranjeros, salvo el chihuahuense Ángel González. Vamos a escuchar, platicamos también con Jesús Aragón, con el Parral, otro viejo conocido del básquetbol chihuahuense, alguien que es estudioso, le gusta el scouting. La mayor parte de su experiencia ha sido en Estados Unidos a cargo de equipos estudiantiles. Tuvo una breve época con las Panteras de Aguascalientes, pero bueno, tiene una opinión también al respecto de por qué tan pocos entrenadores dirigiendo en la LNBP. Yo creo que es derivado a una cultura que tenemos. Definitivamente en México tenemos una cultura malinchista, ya que hay poca credibilidad en el entrenador mexicano. Sí existen entrenadores mexicanos preparados, sí existen entrenadores mexicanos que pueden con el paquete para sacar adelante cualquier equipo en la liga profesional en México, de cualquiera de las ligas que estemos hablando. Pero definitivamente nos falta cambiar alguna cosa, nos falta entender algunos proyectos importantes en la credibilidad del entrenador mexicano, como lo es su imagen. Nosotros estamos expuestos y constantemente somos atacados, constantemente entre nosotros mismos, colegas entrenadores mexicanos, deterioramos la imagen del entrenador y nos atacamos o nos quitamos la credibilidad de nuestro trabajo. Es una cultura de respeto al entrenador, o de nosotros mismos como entrenadores respetarnos, porque también eso influye para que los jugadores tengan un respeto sobre la credibilidad del entrenador. La actitud, la personalidad que el entrenador
pudo haber tenido si jugó en su etapa de jugador es una cosa completamente diferente a su faceta como entrenador y que no debe de ser juzgada de la misma manera, ya que ahí se obtiene una desventaja completa sobre el entrenador extranjero, porque el entrenador extranjero llega al país con una oportunidad ya en sus manos, con una situación de imagen en la cual él ya se vendió y una cuestión personal o de jugador que nosotros no conocemos. Él llega al país sin que nosotros sepamos cómo fue su actitud como jugador y simplemente se está vendiendo en la faceta como entrenador, ¿no? Y a veces tienen la misma capacidad, a veces tienen hasta menos capacidad que el entrenador mexicano, pero también la cuestión económica y el valor de dejar tu empresa, tu trabajo, tu familia estable, tiene un poco más de valor el entrenador que viene de fuera. Tiene el valor de dejar su país y de venir a otro país a tomar las oportunidades que muchos de los mexicanos no hemos querido tomar, porque nos ponemos también en una zona de confort en donde hemos logrado cosas importantes en el club o en la institución educativa en la que estoy, y no quiero dejar algo seguro por algo inseguro, donde no sé si me vaya a ir bien, donde no sé si vaya a ganar algunos juegos o a perder algunos otros y me corran y deje mi trabajo estable por una situación como esta. Así es que yo agregaría también al final el salir un poquito de esta zona de confort en la que algunos entrenadores mexicanos con buen nivel se han estacionado. Pues ahí está Jesús Aragón en la opinión sobre este tema y desde luego un personaje que está esperando su oportunidad de poder dirigir a nivel profesional. Importante, ¿no? E interesante la opinión del coach Aragón. Yo creo que coincido totalmente en lo que comenta, sobre todo que en México existe todavía ese malinchismo, ¿no? Ese malinchismo con el entrenador nacional, esa falta de confianza. Yo creo que eso lo venimos arrastrando a través de los años y totalmente, porque se ve reflejado inclusive en selección nacional, que en los últimos cinco periodos han estado ocupados cada uno de ellos por españoles. Y lo vemos prácticamente en un staff completo, desde el entrenador en jefe hasta el primer asistente. Yo creo que estamos plagados ahí de extranjeros y en este caso pues de españoles. Y si vemos figurar a algún entrenador mexicano, pues es el cuarto o el quinto entrenador y prácticamente no tiene ninguna voz ni ningún voto. Y eso es algo que a mí me causa incomodidad por el hecho de que deberíamos de involucrar más al entrenador nacional, que esté más apegado a los extranjeros y prácticamente imitar lo que hacen esos países de primer mundo, ¿no? Como los chinos, los japoneses, en cualquiera de los deportes, que ponen al experto extranjero y ponen siempre al mexicano que tiene el perfil más elevado para poder aprenderle a ese extranjero y después ser el candidato más firme para dirigir a su selección nacional. Sin duda alguna, Alex, algo le está fallando al entrenador nacional. Yo recuerdo la época de Rufo Torres al frente de selección mexicana, en esos partidos que dio el Magic Johnson, se aventó una gira acá por México, dando unos juegazos. También de Mano Santa Guerrero, al mando de la selección, de una generación súper interesante. Para mi gusto, la mejor de la última época. Así haya ido al Mundial la selección de los 12 guerreros y lo que tú quieras, pero era una selección muy interesante, la que le quitó el invicto a la generación dorada de Argentina en el 2001, que a la postre iba a ser medalla de plata en el Mundial y que después, 3 años después, en Atenas, consiguió el oro olímpico. Y esa selección, dirigida por un mexicano, le quitó el invicto que tenía de un año a la selección argentina, con Pepe Sánchez, con Manu Ginóbili, con Luis Scola, con Fabricio Oberto, con Nocioni, con Scolochini. Bueno, en fin, era una muy buena generación y ese resultado lo dio una selección muy interesante que por angas o por mangas no pudo conseguir un boleto internacional para estar en un mundial o Juegos Olímpicos. Sí, creo que tenemos que voltear a ver a nuestra propia estructura deportiva y bueno, en este caso del básquetbol. Y tenemos que preguntarnos qué está haciendo España bien, ¿no?
España pues tuvo su boom 15 años después, un poco más de tiempo después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, algo tuvieron que ver. Pero también hay que ver cuál es la estructura del básquetbol en España. No tienen una liga profesional muy fuerte, pero que además tienen una segunda división, una tercera división con muchos equipos, con mucha oportunidad para entrenadores, y de ahí surgen todos los entrenadores. Aquí tenemos una liga nacional con 18 equipos, y pues los demás entrenadores difícilmente tendrán cabida, ¿no? Y más con esto que estamos hablando de los extranjeros. Entonces tenemos que volver a ver a nuestra propia estructura deportiva, y donde hay poca masificación del deporte, hay poca oportunidad para establecimiento de ligas importantes, hay mucha división política en cuanto a las ligas, en cuanto a las federaciones, asociaciones, etcétera. Y yo recuerdo muy bien aquí mismo en Chihuahua, donde pues, los entrenadores tienen tanto celo de unos a los otros, y eso lo mencionaba Jesús Aragón en los comentarios que él hacía, pues como los entrenadores se atacan unos a los otros. Vemos en olimpiadas estatales, olimpiadas nacionales, donde va un entrenador y luego no le prestan al muchacho, a la muchacha que es de su equipo. Vemos cómo entre los entrenadores locales no tienen esa oportunidad, esos deseos de superarse. Incluso yo recuerdo que había chicos que tenían un gran futuro en el básquetbol, y que se iban del básquetbol y decían, es que aquí no voy a crecer, yo no veo que cambie nada, estoy jugando desde los 5 años y me siguen poniendo los mismos ejercicios, me siguen siendo las mismas cosas, ahora 15, yo mejor me voy al fútbol americano, donde, bueno, no sé. Y me tocó ver uno de esos casos, y que ahora está por terminar su temporada o su carrera universitaria en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, jugando fútbol americano. Y él tenía grandes facultades para el básquetbol, y él lo comentó directamente, yo me enseñan lo mismo, me dicen lo mismo, hago los mismos ejercicios que cuando tenía 5 años, ahora que tengo 15, yo me voy del básquetbol, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que volver a ver un poco nuestra estructura y el desarrollo del deporte total como parte de una causa de por qué los entrenadores mexicanos no están sobresaliendo tanto como quisiéramos, ¿no? Claro que no es la única causa, pero sí podríamos verlo por ese lado también. Claro. Rubén, es interesante lo que dice Alex. ¿Por qué? Porque algo están haciendo bien en España, algo están haciendo bien en Argentina, algo están haciendo bien en muchos países que no sea Estados Unidos. Pero también hay que reconocer que no todos los españoles o no todos los argentinos tienen ese ADN. Lo que pasa es que aquí en México, por lo regular, lo compramos, ¿no? Dices, caray, claro, Argentina ganó el oro en el 2004 y este cuate es argentino, ¿no? Entonces tráetelo porque va a traer el hilo negro. No es así. En el caso de los españoles es igual, no te vas a traer todo el sistema completo con un personaje que a lo mejor en su propio sistema no sobresale o no es parte de, pero bueno, tiene la nacionalidad, ¿no? Y por otra parte, mencionabas mucho lo de las academias CONADE. Yo no sé realmente qué tanto sí funcionen o qué tanto no funcionen, o cómo se mida, cuál es el parámetro para medir si está funcionando o no está funcionando. De repente ya de ahí salen jugadores que dicen que exportan al básquetbol universitario de los Estados Unidos. Yo no he visto a ninguno salir de ahí todavía al básquetbol de la primera división, digo, para jugar segunda y tercera. Pues es aceptable, pero no estás en el top del básquetbol universitario. Entonces, mucho depende de esto, y bien lo dice Alex también, lo que pasa con nosotros mismos, y en las Olimpiadas Nacionales se ve. En ronda regular, Chihuahua ha ganado buenos juegos, y cuando se vuelven a topar con Nuevo León, con Jalisco, con Sonora, con Baja Norte, entonces ahí es donde se nota la falta de escauteo, la falta de estudiar, de actualizar, porque le dejas todo a los chavos. Dices, traigo talento, jueguen a la brava. Después de ahí te escautean, y es donde se nota cómo está por arriba el nivel de los entrenadores de otro estado. Claro. Lo primordial, yo creo que uno de los puntos que comentó Alex y reflejado en una palabra se llama profesionalización. En México aún no tenemos esa base de profesionalización de nuestros entrenadores. En España, en Argentina, la mayoría tiene que para dirigir alguna de las categorías, aún sea juvenil, infantil, profesional, tiene que tener sus cursos de federación. Nosotros no lo tenemos, no tenemos una estructura por la cual nuestros entrenadores nacionales se formen. Ahora, Academias CONADE, ¿qué formó?
¿A qué entrenadores mexicanos formó? ¿Qué hizo? Porque yo estoy seguro que el municipio de Chihuahua exporta más jugadores en Estados Unidos en un año que los 4 años que duró la Academia CONADE en formarse. Entonces, o sea, son cosas totalmente irrisorias que venden humo, que nos venden con el nombre de otro país y que realmente no nos genera absolutamente nada para nuestro país y para nuestra gente. Y vuelve otra vez la pregunta, ¿quién toma esas decisiones? O sea, yo creo que lo importante de la toma de decisiones es ir con un camino correcto, lleno de orden. Y es lo que nos ha faltado. O sea, inclusive, si podemos sacar un estudio rapidísimo, a lo largo de todos estos años de básquetbol, ¿cuántos chihuahuenses no han pisado en la División 1, División 2, College, NAIA, High School? O sea, hoy en día vemos a las universidades del sur plagado de niños chihuahuenses, de jóvenes chihuahuenses. Entonces, ¿qué está haciendo la Academia CONADE de básquetbol? Buena pregunta. También platicamos con Sonia Ortega, exentrenadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sonia, como jugadora, tuvo mucho éxito jugando nacionales desde los juveniles, una de las primeras femeniles mexicanas jugando en el básquetbol División 1 de la NCAA, parte de la selección mexicana también de básquetbol, ganadora de aquella medalla de plata histórica en los Panamericanos en Guadalajara. Tuvo éxito dirigiendo a la Autónoma de Chihuahua como entrenadora y bueno, es una interesante opinión la que nos da Sonia. Vamos a escuchar. Creo que los entrenadores extranjeros en su mayoría han tenido alguna participación en las ligas profesionales en otros países y pues en su propio país, ¿verdad? Entonces saben dirigir a ese nivel y liderar a jugadores extranjeros de gran nivel y con cierto ego. En cierta manera, pues eso les da prestigio y el prestigio da más oportunidad. Esa es una ventaja sobre un entrenador de México que no ha tenido experiencia con algún nivel profesional y en su defecto en el nivel universitario, que es lo más cercano a lo que yo considero más cercano al profesional aquí en México. Yo, por ejemplo, defiendo el sistema AVE porque es lo más cercano a la liga profesional, ya que es un sistema que se basa en temporada, se basa en una liga muy similar a lo que se juega en el profesional. Y creo que un sistema así da oportunidad para que los entrenadores y jugadores se desarrollen. Un entrenador, por ejemplo, usa más herramientas y es forzado a tener más estrategias para competir. Tiene que analizar equipos, al mismo tiempo, y a su propio equipo también, por medio de video, estadísticas, y pues hace constantes adaptaciones para poder mejorar. Entonces, pienso que los entrenadores que han participado en la Liga AVE y que han sido ganadores son muy capaces de dirigir a nivel profesional, porque creo que están preparados, ya que desde toda la temporada se van adaptando para mejorar y pues se adaptan a un nivel superior, ¿verdad?, de juego. Podríamos tener el caso de un jugador que brinca de niveles infantiles y juveniles hasta el profesional. Y pienso que mientras no haya tenido una experiencia en una liga, con una temporada similar a lo que es una temporada profesional, sería muy difícil que sobresaliera en un inicio. Pero pues ahorita estamos tan globalizados con la información y pues tenemos todo al alcance, que aquel entrenador que tenga pasión, que constantemente se prepare y demuestre resultados,
puede llegar a tener la capacidad de dirigir en el nivel profesional o en cualquier otro nivel. Pues también pienso que el por qué no se da mucho la oportunidad al entrenador mexicano es cuestión de cultura también. Como sabemos, somos mexicanos y muchas veces nosotros mismos nos ponemos trabas, ¿verdad? Lo ideal pues sería ser un poquito más cooperativos con nosotros mismos, más solidarios y pues si queremos sobresalir aquí en México, pues qué más que preparar a jugadores y a entrenadores mexicanos, pero pues no se va a poder preparar porque no se les da la oportunidad. Entonces, yo digo que sí tiene que ver mucho nuestra cultura y pues debemos de ser mejores en ese aspecto. Mejorar en el aspecto de que si queremos mejorar, pues necesitamos mejorar desde adentro, no de afuera para adentro. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, para ser tomado en cuenta, pues siento que debes de tener un currículum asombroso con un historial de triunfos. Y pues, ¿cómo se da eso? Pues trabajo constante, disciplina, preparación en áreas importantes. Un entrenador debe ser muchas cosas, debe ser estratega, debe ser psicólogo, administrador, nutriólogo, debe saber manejar el recurso humano, también debe conocer de preparación física, debe saber planear sus temporadas, saber medir riesgos, etc. Pero pues sobre todo debe tener la pasión. Yo creo que un entrenador sin pasión pues no llega muy lejos. Por más talento que tenga, más conocimiento. Y muchas veces uno piensa que no hay oportunidades, pero la verdad pues yo siempre he creído que nosotros nos abrimos o creamos nuestras propias oportunidades muchas veces. Bueno, pues ahí está la opinión de Sonia Ortega, que también experiencia en el banquillo, en lo femenil y también jugadora profesional, no solamente en México, sino fuera también del país. Sí, Sonia pues tiene experiencia europea, ¿no? Jugó allá en los países nórdicos. Y Sonia pues también tuvo su experiencia aquí como le decías, bueno, es una entrenadora exitosa y sabe muy bien de los problemas que ha habido federativos porque ella los ha sufrido, ¿no? Y bueno, los entrenadores han sufrido durante mucho tiempo ese tipo de dificultades también por problemas federativos. ¿Cuánto tiempo no duró la selección nacional, como decían, secuestrada, ¿verdad? Por ciertas personas de pantalón largo? Y eso también pues desanimó a muchos entrenadores y a muchos, parte de la estructura mexicana en el básquetbol, que se fueron pues separando, ¿no? De ahí se fueron yendo desanimados porque pues, finalmente no se veía una solución. Incluso pues todavía parece sempiterno el problema del básquetbol en México, pero lo comentaba bien Sonia, ¿no? Creo que en el caso de los entrenadores mexicanos también somos un poco de cierta manera conformistas o son conformistas en el sentido de que pues sí hay una zona de confort un poco ahí para no tener que salir o para no tener que meterse en, como se dice, en broncas. Es complicado también el asunto del entrenador nacional aquí porque también los equipos pues viven de cierta forma de marketing, ¿no? Y traer a alguien extranjero con cierto cartel pues quizás atraiga a más personas también por apantallar, ¿verdad? A la arena o a las transmisiones y eso también tiene que ver. Claro, Pelón, el último entrenador mexicano campeón en la Liga Nacional, Ángel El Pompis González, tuvo su época de éxito, el último campeón y el último en jugar una final como mexicano. Interesante que sea un entrenador del Estado, ¿no? Claro, y hacías mención de otros dos, ¿no? El caso de la Salle Taylor es de Nuevo Casas Grandes
y por ahí teníamos a otro de Ciudad Juárez, ¿no? El Palmita, ¿es correcto? Raúl, sí, Raúl Palma, claro. Raúl Palma, correcto, o sea, para variar, Chihuahua. De Parral, pero prácticamente crecido en Juárez. Que al igual que el Popi, los dos de Parral. Paisano mío. Tus paisanos, sí, exacto. No, es muy interesante. Vemos dónde han quedado esos entrenadores. Realmente esos entrenadores dejaron escuela, a lo que voy. Dejaron escuela. Uno inclusive fue el mismo Parral Aragón, que él ya con su cosecha se fue capacitando en Estados Unidos, él tomando sus cursos con varias universidades, con Nuevo México, con UTEP, con universidades que le quedaban cerca, con grandes entrenadores estadounidenses. A lo que voy con este comentario es que el entrenador mexicano busca con sus medios el capacitarse en el extranjero, que debería ser al revés, ¿no? Que la federación buscara a todos esos entrenadores y tenerlos en una constante capacitación. Ahora, ¿cuántos entrenadores españoles han pasado por la selección nacional? 5. De esos 5, ¿por qué no han hecho ese sistema que tanto necesita nuestro país? Y hoy en día hay un entrenador español y no han bajado absolutamente ningún programa para entrenadores nacionales ni capacitaciones nacionales, donde estos entrenadores como el Parral Aragón, como el mismo Chino Pacheco, como el mismo entrenador de la Universidad de Tamaulipas, están directamente ligados a ligas profesionales y están deseosos de poder superar todos esos conocimientos que han ido adquiriendo a través de su experiencia, de sus esfuerzos personales, de sus esfuerzos aislados, y prácticamente pues seguimos sin lo mismo. Veríamos que nos dan poquito pan y vino y todo lo demás es fiesta. Oye, y quizás no es lo mismo, quizás poquito más atrás, porque la última actuación de la selección nacional le dio una vapuleada a Islas Vírgenes y súper dolorosa. Aguas. ¿Quién sabe si se esté escauteando bien a los jugadores? Hay un montón que están en Estados Unidos, mexicanos, pero no son tomados en cuenta. Y de repente hay un entrenador que es exitoso en la Liga AVE y prácticamente quiere jugar con la base de su universidad y pretender ser el futuro de la selección mexicana. Pero ojo, hay que recordar que ya no estamos en la época de los picapiedra, cuando México, curiosamente, era protagonista a nivel mundial y a nivel olímpico. ¿Sí? Tienen ahí las preseas de bronce. Y queramos o no, al básquetbol mexicano a nivel internacional, o siendo representado, o bueno, ya hablando de selección, pues lo han sacado los basquetbolistas que se han formado en su mayoría fuera de México, ni siquiera aquí en México. Lalo Nájera, pues sí, pueden decir que estuvo en el Cebetis y que la Prepa Allende, no. Donde él lo afinaron, donde él le explicaron, donde él entendió el sistema, fue en Cornerstone, allá en San Antonio, después en Oklahoma, y así un montón. En paz descanse Cristian Ríos, el de Delicias también. Horacio Llamas. Fueron un montón. Horacio también no es parte del ciclo. Entonces, bueno, eso es como apunte ahorita que mencionas lo de selección mexicana. Y fíjate, Aaron, cómo son las cosas, Rubén, que lo comentaba Rubén hace un momento, ¿no? La federación o los directivos o quien esté tomando las decisiones no está tratando de formar a los entrenadores se tienen que ir. Y hace como un mes más o menos, pues una asociación de entrenadores ahí independiente dijo, vamos a hacer unos cursos. Y Ademeva les dijo, no, espérate. Esos cursos no están avalados por Ademeva. No valen, no cuentan. Y entonces pues hubo una disputa porque dijo, bueno, pues entonces haz tú unos cursos. ¿Por qué si no quieres que nosotros hagamos cursos? ¿Por qué tú no haces? Y entonces, iban a Ademeva ya al fin, como tienen los problemas, están enfocados en los problemas allá con FIBA, donde los tienen castigados, donde pues estamos castigados, ¿no? Nada más está ahí la selección nacional en los repechajes está porque les dieron chance, pero están tan enfocados en todo lo demás, pues sí. Lo están dejando de lado y ese fue una disputa que a lo mejor no tuvo mucho eco, pero es muy significativa, donde los entrenadores tratan de formarse o de desarrollarse ellos mismos
y además le dicen, no, espérate, si no soy yo, no es nadie. Yo recuerdo que hoy en día están firmando un convenio, estas dos instituciones, hoy en día firman un convenio. Fíjate que yo me acuerdo, y ustedes se van a acordar muy bien, hace ya algunos años, cuando al frente de la Dirección del Deporte aquí en el estado estaba Luis Alfonso Rivera Campos, tenía una sinergia interesante de trabajar con los Mavericks de Dallas. Varios entrenadores de aquí tenían pues prácticamente la entrada libre y hasta el viaje, ¿no? A Dallas. Y se podían rozar ahí con los asistentes en aquel entonces de Don Nelson, con la gente que estaba alrededor de Eduardo Nájera cuando estaba dirigiendo a las Leyendas. Pero caemos en lo mismo. Cada quien lo hace de manera individual, porque no hay cursos, no hay lo que tiene, pues, y a lo mejor lo hemos criticado, no en este espacio, pero sí en otros, la Liga MX de fútbol. Está la ENDIT, la Escuela Nacional de Directores Técnicos. No está certificado ahí, no diriges Liga MX. Y aquí, bueno, ¿y cómo estudias? No, pues en el YouTube. Ahí vi unos cursos, estoy aprendiendo como autodidacta en el YouTube y pues así digo, ¿no? Es una realidad que se vive. No, impresionante, ¿no? Ahora te puedes capacitar en un día a través de YouTube. Yo creo que es lo más cercano que tenemos a una capacitación real cuando buscamos alguna capacitación que sea subida en la plataforma y poder aprender algo, ¿no? Así es. Bueno, ya casi para finalizar este espacio, le hicimos la pregunta del millón a Ángel El Pompis González, el último entrenador mexicano y chihuahuense, campeón dentro de la LNBP. Vamos a escuchar. Ese Merón, sí, gracias, con gusto. Mira, primero, pues era el último entrenador que jugó una final, ¿verdad? Y que también la ganó, que fue en 2010 contra Veracruz. Entonces, pues la otra parte es pues la falta de continuidad también con nosotros los mexicanos. Ha habido buenos entrenadores mexicanos, no han podido ganar. Por ahí está pues Andrés Contreras, está el Chino Pacheco, hay varios, pero yo creo que necesitan continuidad para poder armar un equipo y competirles a los equipos de los últimos años, como han sido Mexicali, el Distrito Federal, Fuerza Regia, incluso Zacatecas y Durango últimamente, y también Michoacán, que han traído entrenadores extranjeros. Pero también te puedo agregar que mi opinión personal es que hay gente capacitada aquí en México, de entrenadores mexicanos para dirigir equipos de campeonato. Entonces, también tiene que ver los directivos. No porque traigan un entrenador extranjero quiere decir que es la solución para ganar. Entonces los entrenadores extranjeros vienen y se van, y los mexicanos aquí estamos. Entonces yo creo que es clave eso para poder que haya más entrenadores mexicanos en la LNBP. Pues ahí está, palabras de el Pompis González, y con esto estamos llegando casi al final. Alex Carrión, ¿cuál sería tu conclusión sobre este tema? Bueno, desde el principio lo comentaba, ¿no? La estructura del deporte mexicano es un reflejo total del país, de su cultura, y pues tenemos que ir cambiando poco a poco eso, ¿no? No hay entrenadores por varias razones, y entre las pláticas y lo que nos comparten los entrenadores a los que se entrevistó, pues encontramos varias razones de por qué no hay. Primeramente, pues una razón está aquí, ¿no? En México, en nuestra propia estructura. Y otra de las razones es que, bueno, los técnicos extranjeros y en general, pues tienen un mayor bagaje. Claro, no siempre, ¿verdad? Pero cuando vienen y tienen éxito, como el caso de Sergio Valdolmillos, que fue tan sonado, sobre todo por la selección nacional y porque había habido años de oscuridad en ese sentido, pues abren las puertas a otros entrenadores extranjeros. Bien, Iván Denis y te gana tres ligas nacionales, o siempre trae un equipo fuerte, que no es nada más por él, ¿verdad? También es porque es una organización poderosa, el equipo de los Soles, y viene, gana títulos, pues le abre la puerta a entrenadores españoles, le abre la puerta a entrenadores extranjeros. Y decíamos, no es nada más en el básquetbol, lo vemos en el fútbol, lo vemos en los deportes olímpicos, donde los entrenadoras nacionales o del equipo nacional son extranjeros.
vemos al taekwondo, que tiene un entrenador coreano, vemos a los clavados, que usualmente pues, son varios entrenadores, pero el entrenador principal es coreana, vemos al tiro con arco igual, y bueno, eso es parte entonces es un problema que es del básquetbol, pero también es de todo el deporte mexicano, donde los entrenadores mexicanos no están llegando hacia donde necesitamos o donde queremos que estén, tanto porque no se les da la oportunidad, tanto porque nosotros mismos no vemos o no llegamos a esos cursos, a esa actualización necesaria, y también pues por esa idea, ya sea errónea o ya sea correcta, de que los entrenadores extranjeros tienen un mayor nivel y pueden llevar a los atletas de nuestro país o a los equipos de nuestro país a un nivel más alto. Entonces son varios los aspectos o varios los variantes o variables que pueden llegar o que nos dicen o que han causado que los entrenadores extranjeros estén llegando con mayor número y que en este momento pues tengan copado el básquetbol nacional o la Liga Profesional de México, y que incluso ya están extendiendo a la Liga Estudiantil. Rubén Chávez, tus conclusiones sobre este tema. Mi conclusión, y yo creo va a ser muy directa: dejemos de comprar humo barato y apostemos al talento nacional. Yo creo que yo con eso me voy, apostemos al talento nacional, y que nosotros como nacionales dejemos de ponernos el pie. Y eso lo tomo del coach Aragón. Creo que ha sido una problemática entre los mexicanos, más aparte lo que comenta Alex, yo creo es muy importante, todo este sistema de capacitación, de preparación, de crear nuestro propio sistema donde arropemos al entrenador nacional. Pero en definitiva, dejemos de comprar humo barato y apostemos por el nacional. Pues ahí están las conclusiones de Rubén Chávez, también de Alex Carrión. Yo me quedo con esto, muchachos, no sé qué opinan ustedes. El tema es muy largo y, como decía el buen Alex al principio, no solamente es la cuestión del básquetbol. Pero bueno, si volteamos a ver a las potencias a nivel internacional, ¿quién está dirigiendo a la selección argentina? ¿Un estadounidense? ¿Quién está dirigiendo a la selección de España? ¿Un ruso? ¿Quién está dirigiendo a los países europeos? A Serbia, a Croacia. En México hay que prepararse y voltear a ver el talento que aquí está. Pero esa confianza tiene que venir desde el pantalón largo, desde los de arriba, y no solamente en lo profesional. Eso también tiene que ser desde las bases. No podemos ponerle la cabeza de oro a ese muñeco si las piernas son de arena, porque se va a derrumbar. Tenemos muchísimos temas y estamos empezando con esto que fue Capital Deportiva. Rubén, Alex, estamos en contacto, y ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, escríbanos, pónganse en contacto, díganos sus comentarios y estén al pendiente sobre este y muchos temas que vamos a estar tocando. Vamos a estar hablando de Olimpiadas Nacionales, del deporte mexicano, qué es lo que ha pasado, con varias disciplinas, unas que funcionan, otras que no, ligas que, bueno, dicen que son profesionales, pero a lo mejor son semiprofesionales, que a lo mejor promueven la pisteada, pero no el ser más serio, más profesional. Bueno, vamos a hablar de un montón de temas. Alex, gracias. Muchas gracias, saludos. Rubén, nos vemos en la próxima. Nos vemos, gracias, saludos. Soy Aaron Duarte, esto fue Capital Deportivo.